Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Hoy comprendemos, a la luz del Evangelio escuchado, que tenemos que dejar ya de ver las cosas a nuestra manera y aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. Nuestro Dios es el Dios de la vida. La gloria de Dios es que todo ser humano viva plenamente. Jesús quiere que aprendamos a mirar la vida con los ojos de Dios, y que dejemos de mirar las cosas desde nuestra pobre perspectiva. Los saduceos del pasaje que hemos escuchado en el Evangelio de hoy también necesitaban urgentemente aprender a mirar con los ojos de Dios. Jesús se encontraba a menudo con los intelectuales de su tiempo, los iluminados, como los ha llamado jocosamente el Papa Francisco en algunas de sus homilías. Los saduceos eran personas de la alta sociedad, miembros de familias sacerdotales, eran muy cultos, adinerados y aristócratas, es decir, eran la crema innata de la religión y la sociedad del tiempo de Jesús. Al partido saduceo pertenecían 2 grupos importantes del Sanedrín: los senadores seglares y los sumos sacerdotes. Desde el punto de vista político, ellos eran partidarios del orden establecido y eran colaboradores de los romanos. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban viviendo. Claro, cómo no, si ellos eran ricos y no pasaban necesidad. Ellos seguían así la llamada teología de la retribución, que distorsionaba la realidad y distorsionaba completamente la imagen de Dios. Según esta teología, Dios retribuía con riquezas y bienestar a los que observaban la ley de Dios y eran muy buenos, o sea, ellos, y castigaba con sufrimientos, miseria y pobreza a los malos y desobedientes. Así se entiende por qué los saduceos no querían los cambios en la religión que había venido a proponerles Jesús. El Dios Padre bueno y misericordioso que predicaba Jesús, el Padre bueno que busca y espera a sus hijos pecadores,
no era del gusto de los saduceos. Ellos querían que la religión permaneciera tal y como había sido siempre, inmutable, según ellos, como Dios mismo. Un grupo de ellos va a buscar a Jesús y se acercan para tratar de superarlo en sabiduría. ¡Qué vergüenza! ¿Se imaginan? Sentirse más sabios que Jesús, solo porque tenían unos cuantos diplomas y un poco de dinero. Veamos cómo Jesús no la tuvo nada fácil. Definitiva y decididamente, la gente importante de este mundo chocaba y sigue chocando de frente con su mensaje y su estilo de vida. Como ellos no creían en la resurrección, pues según sus creencias la persona se perpetuaba, es decir, pervivía por medio de los hijos y su descendencia, pero no había más allá. Se apoyan entonces en esta ocasión en una historia de una mujer que ha perdido a 7 maridos para tratar de ridiculizar la idea de la resurrección y ridiculizar a la vez a Jesús. El día de la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será la mujer? Otra pregunta hipócrita, hecha no por el deseo de saber la respuesta, sino para, según ellos, hacer caer y dejar en ridículo a Jesús. Jesús los reprende fuertemente. Ustedes están en un error, porque ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. La respuesta de Jesús es dura. Los dirigentes del templo y de la nación están en un grave error por 2 grandes razones. Número 1, porque desconocen las Escrituras. Desconocen lo que en verdad Dios ha dicho. Y número 2, porque no reconocen el poder de Dios. Desconocen lo que Dios puede hacer. La respuesta de Jesús es una respuesta coherente. Al principio y al final Jesús hace caer en la cuenta que los saduceos que han planteado la cuestión andan muy equivocados frente al tema de la resurrección. Ellos concebían la resurrección de los muertos como un regreso a esta vida y a sus condiciones. Pero Jesús deja en claro que el poder de Dios alcanza para mucho más. Ellos suponían que los resucitados tomarían esposas y que las resucitadas tomarían marido, que la vida eterna sería una vida como la que ellos llevaban acá. Pero no es así. Jesús responde desenmascarando la ignorancia y la malicia de los saduceos, afirmando la resurrección. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y les recalca que Dios es un Dios de vivos. ¿No han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos y hermanas, tenemos que creer en el poder de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios de vivos, Dios que engendra vida, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios Padre de Jesús, Dios que vence a la muerte, al mal y al pecado. Si decimos que el amor es más fuerte que la muerte, ¿por qué Dios no va a poder Él engendrar seres nuevos, resucitados y gloriosos?
¿Por qué no podría hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el poder de Dios? Todavía hay personas así, como los saduceos, que se creen muy intelectuales y sabias, muy iluminados, y que se desgastan el cerebro tratando de encontrar sus propias respuestas al alto misterio de Dios. Y hacen cada pregunta, y crean cada confusión, e inventan cada cosa. Hermanos y hermanas, hay cosas que no nos toca entender, sino creer. Para comprender a Dios hay que entender, escudriñar las Escrituras y reconocer humildemente el poder infinito de Dios. Nos lo está diciendo Jesús. En lugar de desgastarnos tratando de entender o encontrar respuestas a nuestras preguntas, ¿por qué mejor no invertimos el tiempo orando y escudriñando las Escrituras a la luz del Espíritu Santo para poder comprender mejor el misterio de la vida en Dios? Vivir esta vida sin consultar el manual que se llama Biblia es inútil. Vivir esta vida mirando con nuestra limitada visión es un fracaso. Vivir esta vida sin Dios es un caos. Nunca entenderemos a Dios si no meditamos las palabras de Jesús y creemos firmemente en su poder. Solo Él y nadie más que Él puede transformar nuestras historias en historias de salvación. Busquemos refugio siempre en Él y nunca dudemos de su poder. Señor Jesús, haz que amemos las Escrituras y abre nuestra inteligencia a su comprensión. Dios de vivos, haz que amemos la vida y que en toda ocasión busquemos siempre refugio en ti. Sabemos que eres grande y poderoso. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en tu poder. Sabemos que eres grande, poderoso y majestuoso, Señor. Aumentanos la fe y concédenos el don de la humildad. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.